Muy buenos días. Se dirige a ustedes la reverenda Julie Crosby. Les voy a interpretar un sermón escrito por la reverenda Morgan Gordy, quien es ayudante del obispo de nuestro sínodo, el sínodo del sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Este sermón es para el tercer domingo de Epifanía, que este año cae el 23 de enero del 2022. Los textos para el día son Nehemías 8, 1 al 3, 5 al 6, 8 al 10. El salmo es el Salmo 19. La epístola 1 de Corintios, capítulo 12, del 12 al 31a. Y el evangelio para el día lo encontramos en Lucas, capítulo 4, versos 14 al 21. Primero comenzaré con leerles el evangelio. Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Dios del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro. Lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Este es el evangelio del día. Alabanza a ti, oh Cristo. Y ahora el sermón de la reverenda Morgan Gordy. Como persona de la costa del Golfo de Alabama y Mississippi, estos días de fines de enero siempre están llenos de recuerdos de Mardi Gras, con bandas de música y los fiesteros enmascarados arrojando cuentas y carrozas con premios a la multitud a lo largo de la ruta. Como parte de la multitud, siempre intentaba llamar la atención del fiestero en la carroza para hacer una conexión, para tratar de reconocer quién estaba detrás de esa máscara, quizá un pariente, y con suerte animarlos a lanzar una cuenta adicional o dos a mi manera, hacia mí, o un pastel de luna, moon pie, uno de plátano. Al igual que las personas que miran el programa The Masked Singer, donde los artistas cantan canciones mientras usan disfraces elaborados y máscaras que ocultan sus identidades, y los panelistas intentan adivinar quiénes son buscando pistas. Buscamos pistas o señales de quién es alguien o quiénes serán. Hablando en serio, en el caos posterior a un desastre, mientras trabajamos para formar una respuesta coordinada, buscamos pistas, observamos a los líderes locales que se levantarán y tomarán las riendas para la recuperación de su comunidad. A menos esa persona que menos se esperaba. Nuestras escrituras nos dicen que estaban esperando al Mesías. Estaban buscando señales predichas por los profetas de antaño. Pero nadie podría haber imaginado que sería un infante nacido de esa manera y en una familia de tal circunstancia. Uno imaginaría signos de realeza y poder, ciertamente no un niño de la ciudad natal de Nazaret. Nadie imaginaría que el Mesías vendría y enseñaría un camino de amor, justicia y paz, y renunciaría al poder terrenal y moriría en una cruz por nosotros, por el mundo.
Lucas nos lleva a través de estos signos la revelación de Dios en su Evangelio hablando de Jesús el Cristo. Revelar o la revelación es un tema de esta santa temporada de Epifanía. En este tiempo los relatos evangélicos de epifanías y señales apuntan a Jesús. Señales que nos revelan quién es Jesús, aquel sobre quien brillaría la estrella celestial, aquel sobre los cielos, que sobre los cielos se abrió y sobre los cielos se abrieron y Dios lo llamó mi Hijo el amado, el que convirtió el agua en vino, Jesús. Y en el Evangelio de hoy escuchamos acerca de Jesús, el principio de su ministerio y como señala Lucas, está lleno del Espíritu. Jesús va a la sinagoga de su ciudad natal, como era su costumbre, y le entregan el rollo para que lea. El rollo de Isaías y lo abre y busca este pasaje y lee. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para proclamar la liberación a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. La Escritura nos dice que Jesús enrolló el rollo, se lo devolvió al asistente y se sentó. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Jesús se quitó la máscara. Revelada a nosotros este día, en este tiempo de Epifanías, desciende la palabra viva y la promesa de Dios y se cumple todo lo prometido. Imagina ese cumplimiento hoy. Buenas noticias para los pobres hoy. Liberación de los cautivos ante el encarcelamiento masivo y la detención de adultos y niños migrantes. Los ciegos que ven, incluso aquellos que no pueden ver, pueden tomar la atención necesaria. Imagina a los oprimidos libres. Todas las personas, independientemente del tono de su piel, tratadas con el mismo respeto y sin temor a la discriminación en su vida diaria, en sus lugares de trabajo, en su trato por parte de las fuerzas del orden público y el sistema legal, con igualdad de acceso a las urnas. Libres. Hermanas y hermanos de diferentes géneros y expresiones de género, tratados y tratadas con respeto y sin temor a la discriminación en su vida diaria, en su vida laboral. Imagina el gozo en esa libertad. ¿Cómo sería escuchar y saber que este es el año del favor de Dios y que están sucediendo cosas buenas, que está sucediendo una celebración gozosa, ahora para todos y para todas? Imagine el sueño que tuvo el reverendo Martin Luther King Jr. realizado. Imagínense lo que significa este evangelio para el mundo, que esta promesa se ha cumplido, que ha venido el ungido de Dios, el Cristo. Eso es lo que Jesús proclamó ese día. Pero ¿cómo impactan las buenas noticias para los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos a aquellos de nosotros que estamos cómodos ahora? Aquellos de nosotros
a quienes nos puede gustar cómo están las cosas ahora, cómo está el status quo. ¿Podríamos tolerar dejar libres a los oprimidos cuando estamos tan a menudo en el lugar del opresor? ¿O nos beneficiamos de su desventaja? ¿Podríamos tolerar precios más altos para que los pobres pudieran recibir salarios dignos? ¿O decimos, no te metas con esto, Jesús, me gustan las cosas tal y como son? Y luego redoblarnos para asegurarnos de que las cosas no cambien, como si no conociéramos a Dios presente, el Cristo en medio de nosotros, o nosotros mismos como seguidores, y seguimos buscando otro Mesías menos exigente. Buscamos pistas de lo que Dios está tramando. Buscamos señales que nos revelen a Dios en el mundo y la intención de Dios. El signo más revelador es que aquel que leyó este rollo también sufrió y murió en una cruz, revelando un Dios de amor, un Dios presente y caminando junto a los que sufren, en el desastre, en la adversidad, en la opresión. Un Dios que camina este viaje con nosotros, pase lo que pase en nuestro camino. Un Dios que perdona a los pecadores, un Dios de segundas y terceras e infinitas oportunidades. La buena noticia es que Jesús murió por la gente de su ciudad natal, que lo escuchaba leer este pasaje y luego continuaría rechazándolo. Jesús murió por ti y por mí, incluso en nuestra pecaminosidad, por todos nosotros, porque nos ama. E incluso en nuestro quebrantamiento, Jesús nos llama a ser su cuerpo. Nosotros somos necesarias y necesarios, todos y todas importantes, mientras vivimos el llamado de Jesús de llevar buenas noticias a los pobres y liberarnos de la opresión. No podemos decir quiénes componen este cuerpo. Es el Espíritu quien decide quién compone este cuerpo. Como cuerpo de Cristo revelamos a Jesús a los demás, a las demás personas, a través de nuestras vidas. La forma en que vivimos en relación unos con otros revela al mundo el amor de Cristo. Somos un solo cuerpo, como escribe San Pablo, y todos somos miembros de él. Y en la comunidad amada, cuando uno sufre, todos sufren. Cuando uno se alegra, todos se alegran. De modo que el cumplimiento anunciado este día se imprime en cada uno de nosotros a medida que somos atraídos a la plenitud del cuerpo de Cristo. El favor de Dios se hizo evidente en Jesús, la palabra viva de Dios, entre nosotros. La promesa de Dios se ha cumplido para que todo esté bien y completo. Que todas las personas, sin importar cuánto tengan en su billetera, no importa el color de su piel, el idioma que hablen, a quién aman o si tienen papeles o no, que todas las personas son amadas por Dios y estas promesas son para ellas, por todos nosotros y toda la creación. Sabemos que la injusticia aún existe, que el sufrimiento y la opresión aún persisten. Sin embargo, esta promesa es segura y nosotros, como el cuerpo de Cristo, estamos llamadas y llamados a ser testigos de esta promesa y parte de esta santa obra, viviéndola y regocijándonos en ella. Cuando escuchamos cuán lejos estamos de vivir el jubileo de amor prometido por Dios, podemos llorar como lo hizo la gente en la lectura de Nehemías. Pero hoy estamos seguros que, así como el Espíritu estaba con Jesús en este momento, Jesús nos promete que el Espíritu está con nosotros, guiándonos, dándonos poder para vivir en nuestro llamado
como el cuerpo de Cristo. Al igual que el Espíritu se movió en el reverendo Dr. Martin Luther King Jr. y los líderes de derechos civiles que ahora caminan con los santos de la luz, al igual que el Espíritu empodera a los trabajadores de atención médica de primera línea frente al COVID y en los defensores que arriesgan sus vidas para cambio sistémico por el derecho al voto, para que todos tengan la oportunidad de las promesas de esta tierra, como el Espíritu se mueve en los maestros que ante tantos obstáculos dan espacio y aliento para encender la esperanza y la curiosidad en sus alumnos, para que puedan tener plenitud de vida, que el Espíritu nos mueva a vivir para que todos gocen de vida abundante. Jesús nos promete que el Espíritu está con nosotros. Así que en este día volvamos a Dios presente con nosotros. Respiremos el Espíritu de Dios. Dios que nos alimenta a través de la palabra viva, nos alimenta consigo mismo en el pan y el vino, nos alimenta y nos perdona y nos da la gracia para arrepentirnos de lo que necesita arrepentirse, para cambiar lo que hay que cambiar, amar como Dios ama y compartir la buena nueva. Salgamos a proclamarlo con valentía y viviéndolo a través de nuestras vidas. La promesa de Dios cumplida y el amor de Dios manifestado para todo el mundo. Y todas y todos decimos amén.